¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Tony, ¿qué tal? Bienvenido. Saludos. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Y bienvenidos a un nuevo podcast de estadística avanzada. Hoy nos ponemos en modo profesores, como Tony, que es profe de verdad, no como yo. Y vamos a dar las notas de la temporada, vamos a hablar de los premios individuales desde el punto de vista de la estadística avanzada. Vamos a sacar los datos, vamos a ver cuáles son los candidatos, evidentemente opinaremos un poquito, pero simplemente hoy es un episodio para que veáis pues cuáles son los jugadores que están peleando por esos premios de MVP, jugador más mejorado, defensor, rookie del año. Tiene una sorpresita también, Tony, con lo del rookie del año. Para los que estéis atentos en Twitter, pues ha puesto una comparativa con las camadas anteriores que ahora nos va a explicar. Y, pues bueno, viene a ser un podcast para dar notas. Ya os aviso que el próximo viernes en la Massive Neta volveremos a hacer este mismo episodio, pero simplemente con opinión personal pura y dura. Algunos apoyarán en estadística como yo y otros pues la obviarán completamente. Así que ahí queda la cosa. Pero yo creo que viene bien este ejercicio para pues que todos nos demos cuenta de algunos jugadores que igual tenemos un poquito desubicados y que, oye, pues han hecho una buena temporada y merece que estén considerados, ¿no, Tony? Pues sí, hay jugadores que a lo mejor, lo que decimos muchas veces, ¿no? Que lo típico esto de lo que el ojo no ve, ¿no? Mm. Jugadores que a lo mejor se nos pasan un poquito pues porque no visitan mucho los highlights, digamos, o no tienen ese mercado, o no juegan en equipos que a lo mejor seguimos habitualmente, se nos pueden escapar en ciertos criterios y, bueno, pues la estadística, como siempre decimos, ¿no? Es una forma de reflejar, de traducir lo que se hace en pista, traducirlo al papel, ¿no? Y bueno, pues una forma de descubrir esos jugadores que a lo mejor se nos habían pasado un poquito por alto y a lo mejor han tenido un rendimiento mejor del que esperábamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Lo que siempre os comento, si os gusta el canal, si os gusta el podcast, dejaros un like, las 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast que ayudan a que Massive Ball esté mejor posicionado y así nos descubra más gente, comentar y dejar vuestra opinión, ya sea en cualquier plataforma que estéis escuchando el contenido. Y lo de siempre, si deseáis formar parte de la mejor comunidad de NBA en castellano, haceros miembros de nuestro canal de Patreon, que ya la semana que viene vamos a empezar a pedir a los patronos, a los miembros del canal, que hagan sus predicciones, sus brackets de playoff. Y John Ball está ahí trabajando como un cosaco para pues sacarlas todas a la luz y que luego todo el mundo dé la cara. Ahí va a quedar todo firmado y sellado, a ver de qué pie coge a cada persona. Y bueno, pues es un momento que nos lo pasamos muy bien. Estamos empezando pues la mejor parte de la temporada de la NBA, que es el play-in y posteriormente los playoffs. Y creo que pues yo tengo muchas ganas, porque sinceramente con determinados equipos hay mucha incertidumbre que no sabemos exactamente cómo situarlos y ahora pues lo vamos a descubrir, que es lo bueno y lo bonito de esta parte de la temporada. Ahora cuando empecemos vamos a hablar mínimamente de la final del March Madness, que ayer ganó los Florida Gators y Tony nos va a hablar un poquito de ello. Lo que os comenté ayer, iba a hacer un programa con Enrique Pedro, pero pues al final le había dicho yo una hora y finalmente tenía una reunión, no pude cuadrar el horario, pero bueno, no os preocupéis que Enrique ya vendrá más adelante cuando nos enfoquemos un poquito de cara sobre todo al draft, que es lo que a nosotros más nos interesa, y nos dará su opinión sobre todo lo que tenga que ver con esta camada universitaria y con el draft de 2025. Dicho todo esto, para empezar, tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Y bueno, Tony, yo no he visto nada del partido, así que está todo en tus manos. La final era Houston contra Florida Gators, ganó Florida y según tengo entendido, pues es un partido bastante ajustado, ¿no? Sí, partido un poco como han sido todos los playoffs, ¿no? Sobre todo la Final Four. Ha sido, en mi opinión, de las mejores Final Fours de los últimos, yo qué sé decirte, a lo mejor 5 años, fácil. Sí toca la camiseta que lo estoy leyendo ahora, Yo te dejo ¿eh? tocadito. Tony va con una camiseta del Atleti. Yo por eso Con los le he colores, dicho antes. con colores Gunners. Por eso que Todo hoy se ha dicho. el Atleti no juega a la Champions, si no tengo mal entendido, así que... Deberíamos, pero bueno. No, decía que la Final Four ha sido una Final Four de muchísimo nivel. Han llegado los 4 números 1, que ya es algo que no suele ser habitual, porque siempre sabemos que, sobre todo el March Madness, es un torneo que se dan multitud de sorpresas, sobre todo en las primeras rondas, muchos upsets, equipos que tienen un número de serie, digamos, más bajo que otros equipos, pues a un partido suelen dar sorpresas. Y sin embargo, ha llegado los 4 números 1.
en el Elite Eight, que serían como los cuartos de final, no estaban todos los dos, pero sí que había muchos 2, 3, 4. No había ningún número muy bajo. Y en definitiva ha sido un torneo de mucho nivel. La semifinal, por ejemplo, la de Houston con Duke, fue ya espectacular. Una remontada in extremis de Houston en los últimos 40 segundos, que iban perdiendo de 5 y consiguen remontar y ganar el partido de 3. Se meten en la final y cualquiera de los dos que hubiese ganado hubiese sido muy, muy merecido. Houston y Florida, pues el partido fue sobre todo cuando quedan, hay que hacerse idea de una cosa, cuando quedan 13 minutos gana Houston de 12. Florida en ese momento, de hecho tiene un par de posesiones Houston para ponerse 14 o 15 incluso, falla y Florida poco a poco empieza ya a elevar, digamos, el tono defensivo. Ofensivamente, Clayton Jr., que es su estrella, la que ha sido su estrella esta temporada, no estaba muy inspirado, de hecho no anotó ningún punto en la primera parte y a nivel colectivo empieza a funcionar muy bien Florida, empieza poco a poco a anotar, empiezan a recortar, hasta que finalmente a falta de 2 minutos consiguen volver a tener el liderazgo que no tenían desde la primera parte de inicios. Y nada, al final una serie de catastróficas desdichas que le pasó a Houston en las últimas posesiones, sobre todo en la última, que ni siquiera consiguen, tienen tiro para poder mandar a la prórroga, incluso ganar el partido. No consiguen materializar tiro siquiera y bueno, acabó el partido ahí, victoria para Florida, que como decíamos antes de empezar a grabar, desde 2007, ¿no? Fue la última vez que consiguieron el título en ese back-to-back con los Joakim Noah, Al Horford, etcétera, entrenados por Billy Donovan, y bueno, pues consiguieron ese ansiado título, pues 13 años después. No, 13 no, 18 años después. Además, creo que has acertado un bracket, ¿no, Tony? Sí, en uno, a ver, era fácil. Quiero decir, Florida era uno de los favoritos, multitud de gente lo ha conseguido. Es verdad que alto índice de porcentaje, que ha sido el 80 y el 90, cerca del 90% de acierto, pero ha sido muy fácil en el sentido de que había muy poquitas sorpresas. Entonces, a poco que fueses asegurando realmente. En el otro puse Duke, también te digo, o sea, que uno me salió fatal, que no acerté casi ninguna. En este sí. Pero bueno, la verdad que una final que recomiendo ver, muy intensa, mucho nivel defensivo, mucho nivel táctico de ambos equipos, juego colectivo, partido a cara de perro, por decirlo de alguna manera. Y de verdad que recomiendo que quien pueda, que tenga curiosidad, que se vea la Final Four. Yo no voy a ir más allá del torneo, ha habido partidazos en todo el torneo, pero con que vea la Final Four va a ver, si no ha visto o no está familiarizado con la NCAA y se quiere enganchar o tiene ganas de iniciarse, de verdad que se busquen los partidos de la Final Four porque han sido espectaculares. Pues bueno, ahí queda esa recomendación de Tony y ese pequeño resumen que nos ha hecho de la final, de la Final Four y de ese título de los Florida Gators. Antes de comenzar a hablar un poquito de los premios individuales de la temporada NBA, pues como siempre queremos dar las gracias a Fluor Lifestyle, que es patrocinador del canal, que es la agencia de innovación creativa más grande del mundo. Lo que siempre os contamos, no vale con hacer las cosas bien, no vale con posicionar de la forma correcta vuestro producto, tenéis que ir un pasito más allá y Fluor pues es la mejor forma para que vuestro producto, vuestra empresa, vuestra startup llegue a vuestro público objetivo de la forma adecuada y sobre todo para que os creen una imagen de marca correcta y tenga el storytelling adecuado, es decir, que vuestro producto se narre, se cuente de la forma adecuada para que genere un impacto positivo y un impacto adecuado en vuestro público objetivo y que así vuestra imagen de marca mejore. Han trabajado con multitud de empresas que, pues bueno, creo que ya os lo tenéis que saber de memoria porque siempre lo contamos, pero trabajar con Calle 13, con el canal Sci-Fi, con Movistar, con Paramount Channel, con algunas de las mejores empresas del mundo, pues creo que es suficiente para decir que esta es una gran empresa. Como siempre, os recordamos su número de teléfono. Tenéis que llamar al teléfono 647-693-990 o mandar un email a hello@fluorlifestyle.com. Os atenderá Eduardo Prádanos, que es el boss y es OG de Massive Ball y pues seguro que va a hacer que vuestro producto, vuestra empresa, vuestra startup llegue al siguiente nivel. Así que nada, Fluor Lifestyle, la agencia de innovación creativa más grande del mundo, tenéis los enlaces también a su página web en la caja de descripción del podcast, en todas las plataformas y en YouTube.
Dicho todo esto, vamos a empezar con los premios individuales de la temporada NBA, que creo que es un podcast que siempre le gusta bastante a la gente. Repito, desde el punto de vista de la estadística avanzada, como nos pone Tony aquí en la imagen, que por cierto las tenéis todas en Twitter, nuestra cuenta de Twitter, @MassiveBall, se han disputado el 96,3% de los partidos. Yo creo que, pues bueno, no es el 100%, pero nos Por sirve falta. para decir que ya lo que hay es lo que hay. O sea, lo que hay es lo que hay. Sí que es cierto que voy a decir una cosa, va a afectar bastante, sobre todo para el MVP, como Jokic quede octavo, no lo puede ganar. Yo he hecho hoy las votaciones para prensa, medios y amigos de Massive Ball. He seguido votando a Jokic, porque lo creo, pero es que como quede más abajo del cuarto, no se lo puede llevar, Tony. Yo también he votado a Jokic. Yo hice las votaciones ayer, de hecho. Y a ver, claro, va a repercutir, obviamente, ¿no? La posición en la que quede. Sobre todo teniendo en cuenta que es que Oklahoma. O Sí. sea, la posición de Shea en ese sentido. Shea tiene a favor, obviamente, la marca de equipo, el rendimiento, obviamente, individual que ha hecho, Ujú. cómo ha dominado, liderado destacadamente, además, muy bien acompañado, pero es verdad que ha liderado destacadamente a su equipo y obviamente pues la marca ganadora, eso es una gran baza a favor, ¿no? Yo creo que es el favorito para llevárselo. Sí, Ahora, sí. yo pienso, lo que hemos hablado muchas veces aquí, mi opinión, para mí el mejor jugador de la NBA es Nikola Jokic, lo que hace Jokic. No creo que haya ningún jugador ahora mismo que esté capacitado para hacerlo y por eso lo he votado. Pero sí es verdad que, teniendo en cuenta el tema de balance de equipo, pues se va a inclinar más la balanza para el de Canadá. Yo es que creo que dentro de unos años nos acordaremos de esta temporada de Jokic y diremos por qué no se le dio el MVP. O volveremos a hacer el ejercicio del podcast que realizamos hace Mm. un par de semanas a ciegas y pensaremos por qué a este jugador no se le dio el MVP cuando ha tenido unos números históricos. Y yo es que creo que se lo merece. Sí que es cierto que, claro, si queda octavo, joder, pues es que yo tampoco se lo podría dar, lo digo de verdad, ¿eh? O sea, pero bueno. Esto me recuerda, fíjate, de ese día, ¿no? Cuando vimos lo de Kevin Garnett en su última temporada con Minnesota, que a nivel colectivo es catastrófica. De hecho, estaba por debajo del 50% de victorias, estaba en un 40% de victorias, y aún así estuvo en discusión, pero de los numerazos que hizo, de cómo dominaba, ¿no? Entonces, claro, es muy extremo el caso, pero también es que está tan apretado. También te digo, Oscar, ¿qué diferencia hay entre el rendimiento de Jokic con 2 victorias más que le aupen al tercer puesto que con Ya, 2 victorias ya, menos que le deja octavo? ya. No es tampoco para Cinco mí equipos, cantidad cinco suficiente, equipos por claro. encima. Mm, sí, Sí, pero que al final estamos hablando de 2 partidos, no estamos hablando ya, de. Es que ha ya, tenido te una. entiendo. Doncic hace un par de años en Dallas, por ejemplo, que hizo un temporadón, pero quedaron en play-in. Mm, sí. No, no, que te lo compro totalmente. Bueno, pues vamos a empezar por el premio al jugador defensivo del año, que muchas veces es muy polémico porque pues igual no hay tanta estadística como podrían avalar otros premios a la hora de pues, valorar quién ha sido el mejor. Aquí veis todos los candidatos, están ordenados por Defensive Winners, el jugador que mejor estadística en Defensive Winners tiene ahora mismo es Shai Gilgeous-Alexander. Tony, antes de empezar, ¿qué filtros has metido? 60 partidos al menos disputados, ¿vale? Y en este caso ya está, ¿eh? O sea, solo eso. Mínimo de 60 partidos. Ujú. Pues bueno, aquí podéis ver la lista. Están incluidos Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Ivica Zubac, Rudy Gobert, Amen Thompson, James Harden ahora mismo creo que es el sexto Sí. jugador con mejor defensive winners, que el otro día se lo comenté a Sergio cuando estábamos tomando una cerveza. Jason Tatum, Lugan Dort, Derrick White, Dillon Brooks, Pascal Siakam, Evan Mobley, Kayson Wallace, Jaren Jackson Jr., Donovan Mitchell, Scotty Barnes, Kentavious Caldwell Pope, Jalen Green, Isaiah Joe y Nash Reed. Evidentemente, el defensive winner pues, está muy condicionado por pues, cómo defienda el equipo. Es decir, si eres un equipo que encaja muchos puntos, pues es complicado que salgas aquí. Yo creo que a principio de temporada estaba bastante claro que se lo iba a llevar Víctor Wembanyama, porque el año pasado creo que quedó segundo y su equipo ni se metió en play-in, y es un premio que lo normal es que lo gane en varias ocasiones, que incluso puede acabar su carrera siendo el jugador que más premios al defensor del año tenga. Chet Holmgren, yo me acuerdo que es el jugador por el cual aposté a principio de temporada, pero bueno, pues por el número de partidos se lo han perdido. Jaren Jackson Jr. había sonado muy fuerte también a mitad de temporada, pero creo que se ha caído también un poquito de la pelea. Así que, Tony, ¿en qué nos debemos fijar para valorar este premio? Pues mira, antes de nada, el gran ausente, ¿no? En la lista por la campaña que está viendo, por todo Draymond lo que Green. está sonando, Draymond Green.
el otro día leí un artículo, un tuit, no recuerdo al periodista quién era. Sí, Sam Menes, uno que es especialista en draft en The Athletic. Y estaba bastante de acuerdo con él. Se está moviendo mucho el tema de esa campaña por Draymond Green, pero para mí, quien debería llevárselo, mi favorito, Evan Mobley. Yo Para estoy mí, ahí Evan también. Mobley es que se lo merece ya bien años atrás, haciéndolo muy bien con Cleveland. Y es que creo que es el jugador más completo. A ver, aquí pasa lo que tú dices, Oscar. Es muy difícil de medir de forma tangente la defensa. Porque al final, ¿cuántos tiros hay que un jugador que lance mal porque un jugador te defienda bien o provocar pérdidas de balón? Eso la estadística no se recoge al 100%. Tenemos, por ejemplo, al final de esta columna, aquí tenemos el defensive win share, defensive rating, robos de balón, porcentaje de robos respecto al equipo, tapones, porcentaje de tapones, rebotes defensivos, porcentaje de rebotes defensivos, porcentaje de rebotes defensivos respecto a encuentros y luego los puntos en contra que te originan los rivales. A nivel segundas oportunidades, en contraataque, tras pérdida, en pintura. Pero, claro, computar todo eso a nivel para un buen defensor, muchas veces aquí sí que necesitamos más el verlos en pista, ¿no? Y yo en ese sentido me quedo de todos estos de esta lista, para mí mi favorito es Evan Mobley. Yo también estoy contigo. Hay también una campaña que se está empezando a hacer alrededor de Ivica Zubac. Sí, Aquí sale el tercero, ¿eh? Ivica Zubac. sí, con todos los respetos, lo está haciendo muy bien. Yo creo que debería estar más enfocado en cuanto al premio al jugador más mejorado. Me parece que ahí sí que podría tener una candidatura mucho más legítima. Pero Ivica Zubac, y eso que los Clippers es uno de los mejores equipos defensivos también de la NBA, es un jugador muy grande, muy inteligente, que se posiciona muy bien, pero, por ejemplo, le veo menos sentido a que cuando, por ejemplo, lo ganaba Rudy Gobert, que sí que me parece que tenía un impacto mucho más grande en las victorias de su equipo desde la defensa. ¿Y Vika Zubac lo está haciendo bien? Sí. ¿Está defendiendo bien? Sí. A mí se me queda corto para ser el primer mejor defensor de la NBA, sinceramente. Me parece que sigue siendo un jugador lento cuando se intercambia especialmente con jugadores más pequeños, que tampoco es su función y tampoco es ese tipo de jugador a la hora de intercambiar mucho, pero no lo sé, se me queda un poquito corto en ese sentido. No sé tú cómo lo ves. Sí, puede ser. Fíjate, a mí lo que me sería de justicia poética, imagínate el MVP Jokic y el Sí, defensor del año a Shai Gilgeous-Alexander. sí, 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 Porque estoy de estamos acuerdo. hablando del mejor equipo defensivo de toda la NBA, Es Oklahoma que City creo Thunder. que en Oklahoma el problema es que no hay ningún jugador que sobresalga sobremanera y tiene algunos de los mejores defensores de la NBA con Shea, con Jalen Williams, con Luguendor, cuando ha estado sano también Chet Holmgren, pero creo que todo el equipo ayuda mucho en ese sentido. Que Igual son por eso Wallace no hay, este también. claro que son Wallace, Caruso cuando sale lo hace bien, o sea, tienen un muy buen equipo en ese sentido y eso igual provoca que no hay ninguno que sobresalga, pues yo qué sé, que si igual Holmgren hubiera estado toda la temporada podía haber promediado 3 tapones, 10 rebotes defensivos, no sé cuántas deflections, igual le hubiésemos dicho, oye, pues igual se lo merece Chet Holmgren, ¿no? Pues posiblemente. Lo que ocurre, claro, el tema de partidos, el tema de la lesión, todo eso también, pues luego repercute en este tipo de problemas, ¿no? Pero fíjate, Shea es que destaca de sobremanera en robos de balón. Ya vimos que Oklahoma, si recordamos los four factors, era el equipo que más pérdidas de balón provoca y el que menos pérdidas de balón sufre. Cuida muy bien el balón. Shea, un tapón por partido. Sí. Estamos hablando de un tipo a nivel de estatura bajo. Eh, no rebotea mal para su estatura, pero luego encima, si nos vamos al tema de los puntos en contra, permite muy poquitos puntos a la contra y permite muy poquitos puntos tras pérdida. Al tener pocas pérdidas de balón, obviamente, pues va a tener menos en ese sentido, ¿no? Obviamente, cuando tienen la pintura en contra, pues ahí se lo llevan por delante, ¿no? Pero no sería descabellado que sonase el nombre. Lo que ocurre que es verdad que pinta a que se vaya el MVP, dudo que se lleve los dos. Sí. Evan Mobley también, que estábamos hablando de él, también sale bastante beneficiado en los puntos ante oponentes, lo podéis ver ahí en la gráfica. Sí que es cierto que tampoco es un taponador excelso, como igual hemos visto en las últimas temporadas con Wembanyama, con Jaren Jackson, incluso con Chet Holmgren, está promediando 1,6 tapones. Tampoco es que sea la vara de medir perfecta, ¿no? Que hagas 3 tapones por partidos, pero es una estadística muy visual. Está en 0,8 robos, pero yo sí que le doy igual un poquito la ventaja porque me parece que es un jugador
que puede cambiar con múltiples posiciones Exacto. y que te da mucha versatilidad en tu defensa. También tiene a Sí, Jared Allen al lado que le facilita exacto. mucho la vida. Claro, Jared Allen sí tiene más ese papel de protector de aro, que no tiene que asumirlo tanto, pero es verdad, sobre todo esa versatilidad que te da en defensa, que pueda defender en el frontcourt, en el backcourt, y a ese nivel, ¿no? Pues es lo que hace que te dé esa calidad defensiva, ¿no? Yo por eso, a mí no sé, yo espero que Draymond Green no se lo lleve, es lo único que te Sí. digo. Tampoco hemos hablado, por cierto, también Thompson, que hay mucha gente que está Mm. pidiendo que lo pueda ser, incluso también para el jugador más mejorado. Sí que es cierto que además ahora ha tenido un par de partidos, uno contra Stephen Curry y otro contra Shea, que les ha defendido bastante bien y es un jugador que a mí me encanta. ¿Eh? Sí, 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 un jugador muy físico. Es que lo vimos cuando. De hecho, fue cuando hicimos ese año Sí. la previa de draft y lo dijimos que estos hermanos nos daban dudas, ¿no? A nivel de dónde venían, de la competición en la que venían, que ni siquiera era. No era ni el G-Ignite este. Mm. Pero sí dijimos que el gran fuerte era el físico, ¿no? Eran jugadores que físicamente los dos hermanos eran muy, muy fuertes y que a nivel defensivo podían funcionar, ¿no? Y fíjate. Sí, 5,4 rebotes defensivos, 1,3 robos, perdón, 1,3 tapones, 1,4 robos y también está en Mm, un gran equipo defensivo, que eso también le sí. puede aupar. Es un jugador además que está teniendo mucha exposición mediática, sobre todo en esta segunda parte de la temporada. Oye, quizás pueda ser alguien que la gente también, o que los analistas, los periodistas voten bastante. Así que bueno, para Tony y para mí, yo creo que debería ser, pues eso, Evan Mobley. Mm. No sé, ¿tú crees que quieran premiar a alguien de Oklahoma para dárselo? Pero si Jalen premias a alguien de Williams, Oklahoma, ya, irte a alguien que no sea Lugendorf, Shea es muy, muy arriesgado, ¿eh? En ese ya. sentido. Porque es que es el más destacado, además, a nivel defensivo también, ¿no? Está complicado, pero bueno, el Mm. próximo día en Le la pasa, Massaneta a ver quién es el fíjate, mejor. haciendo un poco el símil, ¿no? Y ya para terminar con lo del jugador defensivo. Yo creo que les pasa un poco como a Boston el año pasado con el tema MVP. Quiero decir, la defensa es tan coral. El año pasado Boston era tan coral a nivel global que no había ningún jugador que destacase para decir, este tío es Sí, el MVP, ¿no? sí. Pues le pasa igual, pero a nivel defensivo. Es una defensa tan coral. Es que Hartenstein, por ejemplo, también igual, que se perdió muchos partidos al principio Sí. de temporada. Es que está funcionando de maravilla. Son todos, todas las piezas del equipo defienden y el fuerte, el núcleo, es lo que le da fuerza, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí que le van a penalizar en cuanto al premio. Ujú. Pues bueno, vamos a hablar del premio al sexto hombre del año, que aquí hemos tenido algún comentario que nos preguntaban, ¿dónde está Santi Aldama? Y Tony aquí ha puesto un filtro Mm. de 60 partidos mínimo saliendo desde el banquillo, que yo estoy muy de acuerdo con esto porque me parece que es de justicia y hay muchas veces o algunas ocasiones que hemos visto que hay jugadores que están en la candidatura, que igual pues han jugado el 50% de los partidos pues saliendo como titular o saliendo desde el banquillo. Y Santi Aldama, pues es que ahora no llega a ese número. De hecho, estoy viendo exactamente cuántos había jugado, que se lo había dicho antes a Tony. Ha jugado en total 48 era, ¿no? 62 partidos, pero es que ha salido 16 como titular. Y así se queda, si mis cuentas no fallan, 52, pues eso, 6. 46, 48. perdón, mira, 46, 46. 46 partidos saliendo desde el banquillo. Así que bueno, no sé exactamente tampoco si para este premio hace falta que juegues los 65 partidos. Claro, es que ahí dudo en el sexto hombre, de hecho, dudo si hay, primero, un mínimo de partidos desde el Ujú, banquillo. ujú, Dudo si hay un mínimo de partidos jugados, disputados, al igual que hay con el MVP, ¿no? Que eran en ujú. 65, si no recuerdo mal. Y entonces, aquí sí que ha sido un poco por criterio mío propio Sí, sí. de, jolín, si es el sexto hombre, es el sexto hombre. Y el sexto hombre es el que sale del banquillo. Y entonces, que salgas 40 partidos del banquillo, pero luego 42 los disputas titular, que eso también te va a inflar la estadística, ¿no? ¿O qué mide? ¿Solo la estadística de los partidos que ha jugado como suplente? Entonces, en ese sentido lo veo más complejo. Yo por eso me he declinado por poner de filtro mínimo 60 partidos jugadores desde el banquillo. En Yo lo la página segundo, ¿eh? estadística, siempre lo digo, que en la página estadística de NBA.com eso es una gozada, podéis meter todos los filtros que queráis. Quien quiera indagar va a tener hora de comienzo o no va a tener hora de fin si quiere. Mm, Simplemente hay una pestañita que es como filtros avanzados. Ahí se puede filtrar por experiencia, te vas a año rookie, perdón, o si es starter o bench, es decir, titular o jugador de banquillo, y aparecen las estadísticas desde el banquillo. Entonces, pues por eso, me he declinado jugadores realmente sextos hombres de verdad. ujú.
Tony ha ordenado la gráfica por Player Impact Estimated. Pues bueno, es un criterio simplemente para ordenarlo. ordenar, sí, correcto. Simplemente al final es lo que aportan a su equipo. Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, Jalen Smith, el primero que es el que mejor pie tiene. Tenemos también a T. McConnell, Ty Jerome, Kevon Looney, Musa Diabate, Obi Toppin, Kevin Porter Jr., Peyton Pritchard, Jonathan Isaac, Keldon Johnson, Isaiah Stewart, Dalano Banton, Kenrich Williams, Cameron Payne, Trey Lyles, Malik Beasley, Anthony Black, Jarvis Walker, Nickel Alexander Walker, Jake LaRavia y Ron Holland. Estos son los candidatos. Para mí debería estar entre dos jugadores que, más allá de las estadísticas, creo que están aportando muchos del banquillo para sus equipos. Voy a meter a 3 incluso. Peyton Pritchard. El segundo sería Malik Beasley, que creo que está haciendo también una gran temporada. Y Ty Jerome me parece que también lo ha hecho bastante bien. Creo que los 3 serían merecedores de este premio. Coincidimos de pleno. O sea, no lo digo. Si lo hubiese podido apuntar, lo hubiese apuntado, te lo hubiese enseñado para que veas que no miento, pero de verdad, coincido de pleno. Ty Jerome es garantía de refresco y de recambio en Cleveland cada vez que entra desde el banquillo. Está yo creo, haciendo con diferencia la mejor temporada desde que está en NBA. Jugadores como Jalen Smith, por ejemplo, por mucho impacto que tenga, al final que son 25 victorias. Entonces, realmente no aporta en cuanto a algo tangente respecto a su equipo, ¿no? Aquí sí que veo muy relacionado el sexto hombre con el rendimiento que tengas con tu equipo. De Peyton Pritchard, igual, toda la temporada ya sonando. Y lo de Malik Beasley. De hecho, yo a Malik Beasley lo pondría en la segunda posición detrás de. Para mí, por orden sería Ty Jerome, Malik Beasley y tercero Pritchard. Yo Yo lo ahí votaría tengo en ese dudas. orden. Yo ahí tengo dudas, ahí tengo dudas. Porque Es que Malik tenía muy claro que Beasley iba a está haciendo muy ser bien, ¿eh? Peyton Pritchard. Sí. Claro, ahora mismo está Ty Jerome con 11,9 puntos, 2,5 rebotes, 3,3 asistencias y está con 13,1 puntos de Player Impact Estimated. Después tenemos a Malik Beasley, que es el que más anota de estos tres, con 15,2 puntos, 2,6 rebotes, 1,5 asistencias y 8,9 puntos de Player Impact Estimated. Y Peyton Pritchard está con 14 puntos, 3,8 rebotes, 3 asistencias y 11,3 puntos de Player Impact Estimated. Por dar algún datito más, Peyton Pritchard está en un 41% en tiros de 3, lanzando 7,9 triples por partido. Y Malik Beasley está en un 41,3, lanzando 9,3. O sea, tiene un porcentaje similar, lanzando 2 triples más. Ty Jerome, que lo tenía por aquí. Voy a mirar exactamente. Pritchard tiene al lado a Tatum, tiene a Jay Williams, tiene mucho. Mira, Ty Jerome pescado, está ¿no? en un 42,8, pero es que solo lanza 3,6, ¿eh? Solo lanza 3,6. Pues mira, yo voy a dar el mejor sexto hombre del año a Malik Beasley, se lo daría yo. Segundo a Peyton Pritchard y tercero a Ty Jerome. Pero vamos, entiendo perfectamente que puedan variar. Es Sí, más por o votos. sea, no será injusto. Si sale de estos tres, para mí, en mi opinión, no será nada injusto, desde luego. Cualquiera de los tres lo tiene merecido. ¿Algún candidato más que creas que pueda emerger o crees que más o menos está todo el pescado vendido con estos tres? Yo creo que entre estos tres va a estar, ¿no? Bueno, fíjate, los números de TJ McConnell son muy buenos, sí. También ha tenido un resurgir Indiana, sobre todo en la segunda parte de la temporada. Estamos hablando a nivel de anotación no tanto, 9,2, pero fíjate, el impacto 13,2, 4,6 asistencias. Yo creo que está rindiendo bastante bien. También lo que ocurre, que compite ahí con Obi Toppin, que es otro jugador también que está saliendo del banquillo, está saliendo bastante bien. Entonces, ahí cuando hay multitud, normalmente suele ser un poco más complicado, ¿no? Pero yo creo que no, que de estos tres es de donde debería salir el sexto hombre. Pues vamos a pasar a hablar del Rookie del Año. Este premio vamos a hablar de dos temas. Primero vamos a repasar quiénes son los candidatos y luego vamos a hacer una comparación de esta camada de la 24-25 con las camadas de los 4 años anteriores. Están ordenados aquí los por puntos, Por anotados anotación. eso es, por puntos por partido. Y bueno, pues los novatos que más puntos han anotado por partido, primero tenemos a Stephon Castle, después tenemos a Alex Sarr, después a Zachary Richardson, después a Jalen Wells, Bob Carrington, Zakiri, Yves Misi, Kyle Filipowski, Kelly Ware, Dalton Connect, Isaiah Collier, Kison George, Matas Bucelis, Tristan da Silva, Jamal Sid, Ron Holland, Ryan Dunn, Donovan Klingan y Jonathan Mogbo. Yo creo que el gran favorito es Stephon Castle, ¿no, Tony? 77 partidos jugados, 14,5 puntos, 3,6 rebotes, 3,9 asistencias, 8,5 puntos de Player Impact Estimated.
aquí me pongo la medalla, porque este lo puse yo ahí en la previa, ahí por octubre, dije yo, Stefan Castell. Con el riesgo de que era San Antonio, digo, segundo para los San Antonio muy difícil que se lo den, pues se lo dan. Stefan Castell, sin duda alguna. Y antes de entrar en la comparación, lanzo ya el primer dardo. Solo hay, fíjate, con número de partidos mínimos jugados, 60 tal, solo hay 4 jugadores que pasen de los 10 puntos por partido y ninguno pasa de los 15. El peor dato en el último lustro. Y no mire más porque ya me aburrí, me da pereza mirar más años atrás. Pero bastante, en cuanto a anotación, bastante pobre la camada. Stefan Yo creo que es una Castell. camada Sí, que no va a tener grandes estrellas, pero va a tener muy buenos jugadores de sí, eso sí. equipo. Porque, por ejemplo, no recordará el nombre del pívot de Golden State Warriors, este Sí, blanquito. post. Cuenten post. Sí, joder, es una elección baja de segunda Ujú. ronda y está funcionando muy bien, está jugando. O sea, salvo que yo que sé, Alexar algún año, algún temporadón por números y pueda ser All-Star o Richardson evolucione mucho. Pero Jalen eso te iba a Wells decir, me gusta mucho, ¿tú pero ves no veo alguno con ninguna potencial de superestrella. All-Star? ¿Tú ves alguno en. Me creo que un año, pues en un este débil, Alexar te puede hacer 20-12 y pueda ser All-Star, me lo creo. Pero me parece en un año de All-Star flojo, eso me lo puedo creer. Claro. Pero veo mucho jugador útil. O sea, Dalton Connect me Mm. parece un jugador muy útil. Sí, Kelly Ware me parece un jugador muy útil. Yves Missy me parece un jugador muy útil. Incluso Zach Edey, que parece como que no iba a hacer nada en NBA y que no valía para NBA, creo que ha hecho un año rookie más que decente. Dorman Klingan como sí. intimidador, creo que puede tener hueco. Ron Holland, a mí es un jugador que me gusta. También venía con que parece que iba a ser un auténtico fracaso. Creo que no va a haber ninguna superestrella. También creo que hay que evaluar las camadas de draft con un poquito más de tiempo, pero, joder, es que venimos de algunos años muy buenos. O sea, venimos de años con Paolo Banquero, Jabari Smith y quién era el otro, y Chet Holmgren, ¿no? Era, Sí, sí. o sea, a Y lo eso que, voy. y lo que se viene, y lo que se viene ahora en 2025. O sea que sí que puede quedar. Es que es un poco, pues eso, ¿no? Lo de la mortadela en el sándwich, ¿no? Sí. Es que viene mucha. Lo que venía por detrás y lo que viene por delante. A ver, Quentin Post. Agustín. Dice, Quentin Post no es el periódico donde trabaja Spiderman. No, ese es el Daily Bugle. Ese es el Daily Quentin Bugle. Post, Boston College. Muy Ah. buen pivot. La verdad que sí, que en Boston lo hizo bien pese a Boston College. Vaya Entonces, la mentalidad. Stephen Castle, ¿no crees que se lo puede robar, por Sí, ejemplo, Alexar o es que Richardson? Alexar ha faltado muchos partidos también. Ha tenido el tema de partidos por lesión. Tampoco ha supuesto una gran revolución en Washington. Richardson al final se ve solapado por Trey Young y bueno, y todo lo que hay allí. Jalen Wells ha estado bastante bien. Yo creo que ha sido de los que más ha sorprendido respecto al rendimiento. Estoy muy de acuerdo contigo con Zakidi. Al final, Zakidi, si nos fijamos, casi está promediando en su año rookie un doble-doble, porque está a 2 rebotes y menos de un punto de promediarlo. Y luego, jugadores que a lo mejor me han podido dejar un poquito más frío. Filipowski, yo pensaba que en un sitio como Utah podría rendir un poquito mejor. Dalton Knight muy bien. Sí que es un jugador que se ha demostrado que está funcionando bastante bien en su rol en Lakers. Además, eso no, una plaza tan complicada. De Bucelis me espera un pelín más también en un equipo como Chicago, bueno, que parece que va a la reconstrucción. Aún así, pues eso es pronto, es su primer año, ¿no? Y bueno, pues sí que le veo más recorrido. Y Donovan Clingan también me ha sorprendido dentro de lo que cabe, porque tampoco le veía yo Sí. preparado todavía para NBA y no lo ha hecho tan mal de todo. También, pues bueno, hay que decirlo, al igual que, por ejemplo, el caso de Alexar, pues es uno de los peores equipos de toda la NBA. Sí, pero por ejemplo, Klingan ha taponado muy bien. En algunos Sí, 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 momentos de sí. la temporada ha sido uno de los mejores taponadores de NBA, ha reboteado bien, o sea, su primer año. Yo creo que es un jugador útil para NBA. Y yo destacaría sobre todo jugadores que han aportado en buenos equipos. Jalen Wells en Memphis por momentos Mm. ha defendido muy bien y ha impactado muy bien en la defensa de los Grizzlies. También destacaría el primer tramo de temporada de Yves Missy, que yo creo que también era un jugador para el gran público un poquito más desconocido, también ha tenido mucho impacto. Creo que por momentos ha sido el rookie con mejor player impact estimated de los rookies. Kelly Ware también me ha gustado bastante. Y bueno, Ryan Dunn me parece que es un jugador bastante válido para los Phoenix Suns, un tipo que puede hacer carrera. Y Tristan da Silva, creo que también, Sí. yo qué sé, imaginemos que no es la misma calidad de jugador, evidentemente, pero que quieren traspasar a Frank Wagner o, pues bueno, tienen ahí un jugador joven sobre el cual pues poder crecer. No estoy diciendo que sean igual de buenos, pero me parece que tiene bastante talento también Tristan da Silva.
Mm. Sí, mucho talento, sobre todo, yo diría eso, ¿no? O sea, ahora, en esta gráfica, de hecho, los vamos a comparar el año de draft, el primer año, pero sí que creo que es una camada que hay que dejarle tiempo, hay que dejarles que se desarrollen y como bien dices, Oscar, dentro de 10 años, 5 años, 8 años, ver cómo han rendido esa camada, ¿no? Pues aquí Tony nos ha puesto los datos del draft de 2020, 2021, 2022, 2023 y este que estamos analizando, el 2024. ¿Y por qué nos comentas que es el peor draft de los últimos 5 años, Tony? El peor draft a nivel rendimiento en su primer año. El peor rookie. Si cogemos todos los jugadores, cogemos todos los partidos y hacemos que cada global, incluyendo los que han jugado 7 partidos, incluyendo los que lo han jugado todo, cogemos todos sus datos, pues nos sale un jugador por cada año, ¿vale? Un rookie por cada año. Tenemos a Draft 2020, en el cual jugaron 94 novatos esa temporada. Tenemos de media, disputaron 32 partidos, 17,1 minutos por partido. Draft 2021, 126 jugadores, de media 27 partidos, algo más de 18 minutos por encuentro. Draft 2022, 85 jugadores novatos, 31 partidos por temporada, 18,3 minutos por partido. Y el 23 y 24, donde más jugadores ha habido desde el del 2021. 101 novatos jugaron el año pasado, 103 novatos lo han hecho esta temporada, han jugado de media 29 partidos en total, 17,4 minutos el año pasado, 16,9 este. Ya de entrada tenemos que es el año que menos participación han tenido. Han empatado en el menor número de partidos de media y con la menor cifra de tiempo en pista, 16,9. Es decir, mucha confianza no es que haya habido, ¿no? Luego el porcentaje de victorias, fíjate, aquí salen casi ganando, porque ha sido el segundo año que más porcentaje de victorias ha conseguido ese jugador ficticio llamado Draft 2024, muy cerquita del 2020. De hecho, se quedan nada a 9 centésimas de diferencia de porcentaje, 44,79 a 44,68. Si nos vamos a anotación, ha sido el peor año, lo hemos dicho ahora con esa referencia. Ha habido años en los cuales ha habido hasta cerca de 15 jugadores por encima de los 10 puntos por partido, varios jugadores por encima de 20 puntos por partido. Este año el que más ha anotado no ha llegado a 15. Es cierto que está McCain, pero fueron 20 y algo partidos con Filadelfia hasta que se lesionó, que estaba en 17 puntos por partido. Luego estaba Drew Timme, que ha jugado 10 encuentros y estaba en 11 puntos por partido. Y un partido que jugó Falle, que hizo 10 puntos. O sea, que realmente lo que hemos visto en nuestra tabla anterior es lo más justo, ¿no? Ha sido el año peor de anotación, teniendo en cuenta además que venimos de 3 años en los cuales estaban por encima de los 7 puntos de media. Está en 6,35, la marca más bajita. Porcentaje de tiro de 3 ha sido la que peor ha lanzado desde el perímetro, si tenemos en cuenta todas las medias. También es verdad que hay que tener en cuenta los jugadores que había, ¿no? Zakiri, Donovan Klingan, no son jugadores que se prodiguen, por ejemplo, mucho desde el tiro de 3. A nivel reboteador defensivo también han sido los más flojitos. Sin embargo, a nivel reboteador ofensivo ha sido la segunda mejor marca en este lustro, último lustro. 0,91 rebotes por encuentro en ataque. El rebote total, pues bueno, se queda un poco ahí en zona intermedia. En cuanto a asistencias, la segunda peor marca después de la de 2022. En robos de balón, la peor marca empatado con 2022. En tapones, la segunda mejor marca. De ahí esos hombres grandes, pues eso, ¿no? Aquí, Klingan, etcétera. Idi. Claro, tiene jugadores, Sí. el propio Question Post, exacto, jugadores. Es verdad que a lo mejor ha sido una camada que están teniendo más protagonismo los jugadores Los interiores. interiores, sí. Y luego, a nivel de pérdidas de balón, no les ha ido mal. De hecho, es la que menos balones pierde junto con la de 2020. Y en el más menos, sacando ese más menos el global de equipos, fíjate que toda la marca, obviamente los rookies siempre van a los peores equipos, sobre todo los más que tienen más protagonismo, es el que peor más menos acumula, de media un menos 2,028 de todos los años, ¿no? Entonces, a nivel de registro estadístico, tal cual, si hacemos en todos, ¿no?, un ejercicio de ficción y hacemos un solo jugador, Draft 2024 sería el peor de estos últimos. Pero como decimos, no estamos diciendo que estos jugadores vayan a ser unos mantas. Lo que estamos diciendo es que en su año novato pues han tenido menos protagonismo que en los años anteriores y ha sido su rendimiento un poquito más pobre. Que esto no significa que en los próximos años se puedan desarrollar y puedan hacer grandes números. Y que no siempre van a salir superestrellas, que no siempre Exacto. van a salir jugadores generacionales. De vez en cuando, pues, el talento se guarda para determinados momentos.
Bueno, pues vamos a hablar ahora del MVP y de los quintetos o el NBA. Tony ha puesto aquí unas estadísticas de los mejores jugadores de esta temporada. Vamos primero con el MVP, que yo creo que es lo más cortito. Y lo vamos a resumir muy rápido. Tony, ¿a quién se lo dabas? ¿A Jokic o a Shai? Porque hemos comentado al principio que si Jokic cae mucho en posiciones, yo creo que va a peligrar. Yo creo que ya es para Shai a nivel de prensa y Sí, de medios. Lo creo, sinceramente. Y además, después de esta mala semana que ha tenido Denver, no Jokic a nivel individual, que ha seguido haciendo auténticas burradas en la pista de nivel estadístico. Pero yo creo que se lo van a dar a Shai. ¿Tú a quién se lo darías? A sí, Jokic, ¿no? yo se lo daría a Jokic. Lo que dices, ¿no? Esta semana, fíjate, ha sido una semana mala de Denver, pero que hizo un triple doble empezando con 60 puntos, ¿no? Es que Sí. ya partiendo de esa base, pues imagínate el resto. Pero fíjate, ¿no? En la tablita llama mucho el azul oscuro de las victorias. 62-43. Es que son 20 victorias de diferencia casi, ¿no? Entonces, eh, 32 puntos por partido. Es verdad que, ostras, es que está Nikola Jokic promediando un triple doble. A mí Sí. me sigue pareciendo es una barbaridad. O sea, estar prácticamente una temporada entera. También es verdad que el número de partidos disputados son bastante más los de Shea, que son 75-67 de Jokic. Ya ni comentamos siquiera a Yanis con esos 64 partidos jugados, pese Está haciendo una a ser el grandísima que mantiene. temporada Y también, claro, ¿eh? es Sí, que sí. 30,5 puntos por partido, prácticamente 12 rebotes, 1,2 tapones, 6,3 asistencias. Son numerazos, pero esas 37 victorias pues le lastran también. Sí. Yo es que yo voto a Jokic también, aunque creo que, bueno, estoy convencido de que se lo va a llevar Shai Gilgeous-Alexander, porque anotar 30 puntos con un 62,7% en eficacia de tiro, un 41,5 en porcentaje de tiro de 3, dar 10,2 asistencias, rebotear casi como el mejor reboteador de la NBA y con no muchas pérdidas, me parece algo tremendamente complicado. Y carrilear a este equipo de los Denver Nuggets, que ahora han tenido en las últimas semanas la baja que han notado mucho de Jamal Murray, que haya hecho que Russell Westbrook ha hecho una buena temporada, el crecimiento que ha tenido Christian Brown, que por cierto, no hemos puesto nada del jugador más mejorado, ¿no, Tony? Si no me equivoco. No, porque había que coger ya estadísticas ahí del año pasado y ya era más, El más más mejorado rompecabezas. para la Masivneta. Para la Masivneta y ahí Ahí, ahí. lo pondremos. Que es que me acuerdo ahora porque Christian Brown era un jugador que optaba también, porque está Sí, haciendo un muy buen año. Pues yo, por eso, sinceramente, se lo doy a Nikola Jokic. ¿Qué queréis que os diga? Ya está. O sea, no. Y Sei está haciendo una gran temporada, pero es que no quiero arrepentirme con el paso de los años de decir que el MVP se lo merecía Sei cuando es que cuando Jokic está haciendo una temporada histórica, lo creo de verdad. Lo creo y de hay un verdad. dato que a mí me vuelve loco, que es el del uso. O sea, Sí. 28,8% de uso. Es el más bajo del top 4, pero es que si miramos esa clasificación, es más bajo que el de Anthony Edwards, que el de Jalen Branson, que el de Kevin Durant, que el de Kate Cunningham, Jason Tatum. O sea, puede ser de esta tabla top 15 a lo mejor, o algo así. ¿Te atreves Es a una que bestialidad. ordenemos el top 5, Tony? O sea, hacer el primer quinteto, Top All 5. NBA. Sí, yo creo que sería. Además, va sin posiciones, así que sería el primer quinteto del NBA. Vale, Porque pues. ya no incluimos ya no se incluyen las posiciones, ya no tiene que haber Claro, un claro, center, claro. un forward y un guard. A ver, Jokic, Shai, Sí, por este orden. Yo pondría a Giannis tercero, creo que se lo sí, merece, por sí, 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 números. sí. Yo he votado en cuarta posición a Tatum, que me ha influido un poquito el récord, y luego a LeBron. Yo a LeBron también Vale. lo he metido, ¿eh? A Tatum lo quitas. No, a Tatum creo que también lo puse. Creo que hemos puesto los mismos. Sí, Sí, sí. yo he votado a esos. Yo he votado a esos. Yo puse Jokic, Shea, Giannis. Y lo que no me acuerdo si fue cuarto Jason Tatum o cuarto LeBron. Eso es lo que no me Yo he acuerdo. dudado, pero es que parece que estamos hablando todos los días de Boston, como si estuviera haciendo una temporada, y escucho muchas veces, gente, temporada irregular, temporada. Sí, sí, pues. Llevan 58 victorias, es que pueden acabar con 60 victorias. Lo que pasa es que Cleveland lleva 62. O sea, es que ha tenido que hacer Cleveland una temporada histórica para quedar primero. Entonces, El otro joder, día yo creo vi que desde algún la, merecimiento tienen que tener. desde la final de Miami contra Oklahoma, que no había una final en la NBA. No hay una final en la NBA, mejor dicho, con dos equipos por encima de las 60 victorias. Sí, Que este año, si llega ahora mismo, bueno, si Boston acaba encima también, por encima de los 60 puntos, seguramente este año hay bastantes papeletas para que vuelva a verla, siempre y cuando llegue Oklahoma, eso sí. Porque en el este sí. veo muy difícil que llegue alguien que no sea ni Cleveland ni Boston. Claro, es que Tatum no sale así, mira, perdón. Sale como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el séptimo jugador con Mm. mejor Player Impact Estimated, que es 15,9.
LeBron tiene 17. También ha jugado más partidos que LeBron. Ha jugado 3 partidos más, tampoco muchos más. Tiene más victorias. Anota más Tatum que LeBron. Rebotea más Tatum que LeBron. Asiste más LeBron que Tatum. Pero tiene más uso Tatum que LeBron. Entonces yo, pues por el hecho de las victorias, he puesto cuarto a Tatum y quinto a LeBron. Y joder, que se puede decir, yo le daba premio a esa longevidad tan extremadamente bien llevada por LeBron, que ahí está puesta la columnita de la edad por algo, 40 palos. Sí. ¿Qué jugador de la historia de la NBA ha hecho con 40 años estos números? No, es que quiero mirar también la eficacia, el porcentaje en tiro de 3. LeBron está en 38% en tiros de 3. Ha bajado un poquito, pero Pero yo creo, porque aún así yo creo, si no es su mejor temporada en sí. tiro de 3, No, el año pasado no anda estuvo en muy lejos, ¿eh? 41. El año El pasado año estuvo en pasado estuvo muy bien, 41. cierto. Sí. Cierto. 5,7 triples por partido y está en eficacia del 57,3%. Y Tatum está, por deciros el dato exacto, Tatum está en un 34% en tiros de 3 lanzando 10,1 triples, ¿eh? Hostia, 10,1 triples lanzados por partido. Eficacia de tiro del 53,8. Tiene mejor eficacia de tiro LeBron, tira menos. Mm. Y tiene mejor porcentaje en tiro de 3 también. Segundo quinteto, Tony. ¿Quién meterías? Esto Pues ya hay que según. hilar muy fino, ¿eh? Sí. Yo, mira, fíjate, el Kate Cunningham. Sí. Alguien Premiaría tenemos, a Tyrese. Donovan Mitchell o Evan Mobley, alguien tenemos que meter, ¿eh? Sí. Donovan Mitchell te voy a decir que no está en la tabla, de hecho. Sí. A nivel, pero bueno, también hay que tener en cuenta que el impacto, claro, al tener más otros jugadores de Cleveland, pues el Vamos suyo a lo también seguro. resta. Kate Cunningham, Towns tiene que estar también. Sí. Towns, aquí metemos de Cleveland. Yo metería a. Venga, a Evan Mobley. A Evan Mobley antes que Donovan Mitchell, ¿eh? Sí, porque yo metería luego o a Stephen Curry, que también se lo merece. Vale, Stephen Curry 4. ¿Y alguien de Houston? Y. Sengun. Pues sí. Sengun. Pues Sí. mira, ahí tenemos. Y ya en el tercero, lo dejamos si quieres para la Massive o te quieres No, el meter. tercero yo me meto en el lío, ¿eh? Branson, Halliburton, que ha tenido Halliburton. ha tenido muy buen final de temporada, ¿eh? Empezó muy mal, ¿eh? Es que vamos a recordar que empezó fatal. Donovan Y ha Mitchell tenido hay un que muy buen final. meterlo. Donovan Donovan Mitchell. Mitchell, De Oklahoma no metemos a nadie más. Ivica Zubac, Sí, a ver, hemos dicho Branson, Halliburton, Donovan Donovan Mitchell Mitchell y Vika Zubac y nos queda uno. y alguien de Oklahoma, metería. Jalen Williams. Sí, ¿tú crees? Sí. Harden, O Harden a lo mejor. Sengun lo hemos metido en el segundo, ¿verdad? Sí. Sabonis nada, ¿no? Imagino. Es que Edwards, la marca. Anthony Edwards, ojo. pues mira, ahí lo 27,4 dejaríamos puntos. entre Sí. Harden, Edwards y quién Sí. es el otro que hemos dicho y Jalen Williams. Sí. Mm. Bueno, en la Massive ajustaremos un poquito más, ya pura opinión, pero nada, que espero que os haya gustado este podcast. Pues bueno, simplemente os hemos dado un poquito nuestra opinión, pero hemos presentado los datos. Tenéis todas las gráficas en nuestra cuenta de Twitter, @MassiveBall. Y lo dicho, que esperamos que os haya parecido interesante el programa. La semana que viene, pues no sé si estabas tú, Tony, la semana que viene o Semana no. que viene estoy missing de Bueno, vacaciones. pues entonces haremos previas. Empezaremos a hacer previas ya de play-in, de playoff. Repasaremos también las votaciones para el MVP. Haremos un montón de cosas. Tengo intención de hacer algún debate con algún otro canal de NBA, pues para repasar lo que nos ha parecido la temporada. Así que veremos. Lo dicho, mañana podcast de los GMs. El jueves podcast de Pureta repasando un poquito la carrera de Dwight Howard. Y el viernes volveremos a este punto de los premios individuales y los All NBA y pues un poquito más de debate, salseo y todas esas cositas que os gustan. Así que nada, Tony, que nos vemos en el siguiente programa de Estadística Avanzada. Saludos. Saludos, aquí estaremos. Gracias a todos los que habéis estado por aquí en directo, a Vicente Morales, Alberto Streets, Agustín, Breoganz, y a toda la gente que se ha pasado por el programa a saludar, a MP Sparis, David Blau, Cidona Cars. Gracias a todos, chicos.
lo de siempre, compartir el episodio, comentar, dejar un like, las 5 estrellitas y nada, que Massive Ball no para, que vamos a hacer más contenido que nunca ahora que llegan los playoffs. Así que saludos y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, cuidado.